Cuenta la leyenda que ellos nacieron en la era de Acuario, hijos de los baby boomers y el amor libre, educados bajo el régimen de la revolución contractual. Crecieron entre superhéroes, seres nucleares, autos fantásticos, la Guerra Fría y la Guerra de las Galaxias. Ellos son los Niños X, con Marcela Gutiérrez. El LP, del inglés Long Play, conocido también como disco de larga duración, es un disco de vinil de 30.5 centímetros de diámetro en el que se puede grabar, en formato analógico, un máximo de 20 a 25 minutos de sonido por cada cara. Fue desarrollado por Columbia Records y puesto a la venta en 1948, aunque ya existía un precedente desde 1930 creado por RCA Victor. En 1948, Columbia Records dio a conocer el disco de vinil en dos formatos, 10 y 12 pulgadas. Estos acetatos fueron la principal manera de publicar música desde 1950 y hasta 1980, cuando comenzaron a perder protagonismo frente a los cassettes que, por su formato más pequeño y resistente, cobraron gran fuerza y se apoderaron del mercado. Ambos formatos fueron desplazados más tarde por el CD. Sin embargo, a partir de la última década, el LP, disco de vinil o acetato, resurgió y ha vuelto a la circulación. Yo soy Marcela Gutiérrez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Los Niños X. Hoy hablaremos de los discos de vinil y las grabaciones analógicas y digitales. Y es por ello que me acompaña en la co-conducción de este programa un experto en el tema, quien además es músico, compositor, arreglista, ingeniero de sonido y tiene su propio estudio y casa productora. Él es Toto Correa. Hola Marce, ¿qué tal? Un saludo para todos, gracias por escuchar Los Niños X. Saludo a todo tu auditorio, que sé que es muy grande, mucha gente te escucha y bueno, somos fans del programa y muchas gracias por invitarnos. Al contrario, yo soy tu fan y te agradezco muchísimo que hubieras aceptado, porque ¿quién mejor que Toto para hablar de este tema? Y es que han pasado 10 años desde que las ventas de los discos de vinil comenzaron a despegar nuevamente. En un reporte de Billboard, solo en Estados Unidos en la semana previa a la Navidad pasada, se habían vendido 1.842.000 LPs, siendo la semana de más altas ventas, según Nielsen Data, desde que comenzaron a recabar esta información en 1991. Fíjate, Toto, como referencia, analicemos estos números. Se vendieron menos de 1 millón de discos de vinil en 2007, cerca de 10 millones en 2014. En 2019 se vendieron 18.84 millones de discos y en el 2020 se vendieron, todo en Estados Unidos, que es lo que estamos tomando como referencia, en el 2020 casi 20 millones de acetatos. ¿Qué tal? Está regresando, hay un furor, hay una nostalgia por el vinil tremenda. Muchos DJs de high class los están volviendo a utilizar. Están mandando a hacer sus propias pistas de música nueva, hacerlas en vinil. Es una situación que lo podemos explicar tecnológicamente, pero yo creo que es parte de la nostalgia de la gente, de tener nuevamente el vinil, de hacer efectos con él, hacer scratch, hacer todo lo que se hacía antes en el mundo de los DJs, de la gente que manejaba estos formatos, de los audiófilos. Los audiófilos, la mayoría de ellos prefieren todavía tener sus materiales en LP, en vinilo, y aparte escucharlos en equipos de válvulas, de bulbos, como se les conoce normalmente. Uh-huh. Entonces sucede que hay mucha gente, más y más gente cada día con estos equipos, con estos formatos, y es una cosa increíble que te puedes deleitar todavía con materiales tanto mexicanos como internacionales, y los oyes con la calidad y con la originalidad que se hicieron, ¿verdad? Eso es una cosa impresionante. A mí no me queda muy claro, fíjate, este tema del regreso del vinil. Yo originalmente pensé, es que van a regresar los discos clásicos, es decir, los que se grabaron para ese formato específico, pero no. La gente nueva, los artistas nuevos están editando también. Yo creí que
todavía todo se resumía a descargas, como hoy día, ¿no? Descargas en las plataformas digitales, Spotify, pero resulta que independientemente de las descargas, también están sacando o relanzando este formato, como bien dices tú, de acetato, vinilo, long play, que tiene tantos nombres y que nosotros hubiéramos creído que se quedó en el pasado al llegar la era digital. Y no, efectivamente, como bien dices, está regresando, hay un tremendo furor y no son baratos, ¿verdad? No Además, son baratos porque ahora mandar a hacer un máster, una placa máster para un vinilo, pues es caro. Todo el procedimiento. Todo el proceso que se tenía que hacer que antes. No es fácil, ¿verdad? No, es una placa de bronce, hay que grabarla, después hay que producir el vinilo, hay que darles tratamiento de derretir el vinil, pegarlo a la placa, la cortada, es todo una cuestión. Me imagino que ahorita ya debe ser una cuestión artesanal. No creo que existan las máquinas pues que las hacían en los 80s. Déjame decirte que hay un tema. Mira, por ejemplo, en el 2017 hubo una desaceleración de ventas del disco de vinil. Una de las razones, según comentan los que saben, para esta disminución, aparte del retraso en las plantas de prensado y el aumento de los precios al menudeo por pieza, era la percepción generalizada de que la calidad estaba disminuyendo, un problema aún más generalmente atribuido al uso de másters digitales para hacer nuevos discos. Cuando se habla de lanzamientos predigitales, es decir, reediciones, el temor específico es que muchos no están siendo remasterizados a partir de cintas originales, sino de fuentes digitales de menor calidad. Se supone que el vinilo se comercializa como un producto de mayor calidad, pero ¿siempre tiene la culpa los másters digitales o hay otros factores aquí? De que uno tenga el temor de que la calidad no sea buena, ya sea el comprador o el artista. Todo viene desde la producción, desde cómo se hizo, cómo se manejó, cómo se grabó, quién lo grabó, en qué equipo se grabó. Es un proceso bastante largo para obtener la máxima calidad. Ahora, con referencia a lo que comentas de esto. Del máster. Ese máster pudo haber pasado por muchos procesos, por digitalizaciones, conversiones de formato. Entonces, viene la degradación y vienen muchos factores que pueden influir en que el vinilo no tenga la máxima calidad. Pero si es un vinilo que tiene la calidad directa del máster, ya sea análogo en cinta o digital, debe ser muy buena. Pues mira, déjame comentarte, Toto, que leí un artículo que me pareció muy interesante. Aquí hay probablemente has escuchado de ellos, 3 ingenieros que dicen que son de los mejores del mundo. Una de ellas, mujer, es sí, claro. Mandy Parnell. Ella es fundador e ingeniero senior de masterización de Black Saloon Studios en Londres. Ha estado cortando discos para The WX, para Sigur Rós, para artistas como Brian Eno, Bjork y muchos más, y ha sido preseleccionada para el premio de ingenieros de maestría del año MPG durante los últimos 3 años y ganó el premio en el 2015. Ahí imagínate que esta mujer. Luego, Crispin Murray es un consultor independiente de masterización con más de 35 años de experiencia trabajando. Trabaja con quién es quién de la música pop y rock, incluyendo también artistas como David Bowie, Pink Floyd y The Rolling Stones. Con ellos ha trabajado. Y Andrea Lubick, mejor conocido como Lupo, es un ingeniero de masterización con sede en Berlín. Con 20 años de experiencia dirigió el famoso estudio Dubplate y Mastering de la ciudad de en Alemania, bueno, mejor dicho, en Alemania, porque no tengo la ciudad, en el país de Alemania, y ahora trabaja en Calix. En 2014 apareció en el corto documental, porque hay un corto interesante que se llama Arte de la Masterización de Vinilos. Te quiero compartir porque va a ser mi referencia en la plática que vamos a tener. Yo me basé en este artículo tan interesante de estos 3 genios, y tengo el cuarto aquí conmigo. Hombre, entonces gracias. Vamos a entender mejor el tema de la masterización, el tema de los discos y, como dices tú, el tema de la nostalgia, que para eso nos pintamos solos aquí en Los Niños X. Pero antes, una pausa. Si tú pasaste tus tardes pedaleando tu bicicleta con tus amigos y regresabas a casa cuando encendían las luces de la avenida, tú eres sin duda un niño X. Muy bien, ya estamos de regreso el día de hoy en Los Niños X. Nos acompaña Toto Correa y estamos precisamente haciendo este programa desde el estudio
Tu estudio. Muchísimas gracias por ser nuestro anfitrión el día de hoy. Es su casa, cuando gusten, están invitados. Muchísimas gracias. Toto, ¿cuál es la diferencia? Vamos a empezar, ¿no? A ver, luego tú me dices si me equivoqué o no me equivoqué, pero yo creo que tendremos que empezar por cuál es la diferencia de calidad entre grabar un disco de una fuente digital y una analógica. Yo sé que digital es cualquier cosa, y corrígeme si me equivoco, cualquier cosa desde un PCM o modulación de código de pulso de 4.1 kilohertz, 16 bytes, hasta 384 kilohertz, 32 bits. Y más alto hay un DSD, que es Direct Stream Digital. Más bajo de esto también está un MP3 o un MP4, que a veces se convierte de nuevo a un PCM. ¿Cómo es todo esto? Que porque esto me sonó a mí a trabalenguas. Claro que traía aquí mi acordeón, si no, no hubiera podido decírtelo. Bueno, los formatos está muy cercano. Las cifras tal vez no son... ¿Varían? No son ya precisas, tan exactas. Okay. Porque el formato del CD estaba a 44.1 kilohertz, que es el doble. Vamos a decir 44.100 muestras en un segundo. En eso se basa la digitalización. El doble de lo que el oído humano puede escuchar, ¿verdad? Entonces son 44.100 pedacitos en los que se corta la información en un segundo, ¿verdad? Entonces, y cuando hablamos de kilohertz... De kilohertz, cuando hablamos de kilohertz, es precisamente esta parte, 44.1 kilohertz. Ok. Son las medidas. Las medidas, sí. El sistema de medición. Y lo comparamos nosotros, para darle un ejemplo más rápido a la gente, de los pedacitos en los que se cumple ese ciclo. Son 44.100 ciclos, ¿verdad? En los que... Es que es muy complicado el tema de la grabación, es complejo. Porque uno al final del día nada más llegas, pones el disco y disfrutas. Pero todo el proceso, independientemente de la parte creativa, porque el día de hoy no estamos tocando la parte creativa, en otros programas hemos hablado de la parte creativa. Aquí estamos hablando de la parte en que se convierta en tangible en este caso ahora que estamos hablando de los discos de vinil, un pedazo de plástico. ¿Cómo se puede interpretar una serie de ¿cómo dices tú? Oscilaciones, vibraciones que a la larga se convierten en sonidos y que a la larga se convierten en canciones, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, ahorita si hablamos de formatos, tal vez el CD se tenía que hacer con un formato que se llama .wav, que es muy conocido, ¿verdad? Que es un formato sin compresión y estaba hecho, como te digo, en 44.100 ciclos. A 16 bits de resolución. Esto es el rango dinámico que tenía el CD. Que estamos hablando ya de lo digital. Exactamente, lo digital. A ver. Y ahora, hay MP3. Por ejemplo, en este momento hay un MP3 que tú lo puedes hacer a 192 kilohertz, o sea, 192.000 ciclos, 192.000 partes por segundo. Una calidad impresionante y que no le pide mucho al WAV. Sí tiene algo de pérdida, sí tiene algo de compresión, el agudo varía, hay gente que no lo nota, nosotros que estamos todos los días metidos en el estudio. Tú sí lo distingues. Lo podemos distinguir, no varía tanto, pero para eso ya entraron ahora otros formatos, un nuevo formato que se llama FLAC, el formato FLAC, que es una compresión sin pérdida, es un MP3 que no tiene pérdida y que está abarcando ahorita muchísimo terreno, sobre todo en las plataformas de streaming, lo están pidiendo ya para transmisión. Es que todo el mundo estamos trabajando con esos formatos. Muchas veces, en mi caso, ni siquiera sabemos cómo funcionan, pero sabemos que un MP3, un MP4 es un archivo, digamos, cómodo, por resumirlo, ¿no? Sí, cómodo, sí, por volumen. Cómodo. A ver, un máster analógico original puede contener información que supera fácilmente los 96 kilohertz. ¿Esto es correcto? El máster analógico... ¿De 24 bits? Pudiera ser. Todo depende en qué máquina se grabó. Okay. O sea, el máster analógico dependía mucho de la calidad de tu cabeza grabadora, la calidad de tu grabadora, marca, a cuántos nanowebers estaba calibrada tu cabeza de grabación. O sea que estamos hablando que aquí el hombre y la tecnología tienen que estar en una sola línea. En una sola línea, exactamente. Y el ingeniero tiene que saber qué graba, cómo lo graba y a cuántos decibeles lo graba. Antes, en lo analógico, la cinta podías pasar de 0, según tu calibración en nanowebers, podías pasar de 0 más 3 más 6.
y era donde empezaba a saturar la cinta, donde el óxido férrico que lleva la cinta, precisamente. Cinta magnética son estas. Sí, la cinta magnética. Entonces es donde grababas, ahí se acomodan las partículas y es lo que te produce el sonido a través del barrido de la cinta en la cabeza. Entonces, dependías de todas esas mediciones y calibraciones que te venía a hacer un ingeniero especialista, para que después tú reprodujeras y dijeras, ok, mi calidad de audio yo la puedo subir o calentar, que es el término que se utiliza en lo analógico, calentar la grabación para que me dé tal color, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, tú pasabas tu cinta y la digitalizabas a un formato de digital audio tape, el conocido DAT. El famoso DAT, que yo no entendía, pero el famoso DAT. Sí, y ellos, el DAT ya grababa ya no se usa 48 kilohertz, ya no se usa lamentablemente, pero da un sonido muy bonito. Entonces estoy entendiendo, muchos másters analógicos originales o dañados no contienen nada parecido a la información que alguna vez hicieron, según lo que comentas. A veces es cuando se utiliza una copia de seguridad original. Exacto, ¿sí? Y tiene que estar preservada y guardada a cierta temperatura, entre 20 y 22 grados, sin humedad, casi un cuarto limpio para tener las máquinas, las cintas preservadas. Entonces estos problemas de los acetatos que se están grabando a partir de archivos de 44 kHz, de 16 bits. Ajá, 44.1. Hay un subconjunto, según lo que entiendo, de los cuales son masters de CD. O sea, hay subconjuntos en las mismas. Muy complicado para entender, pero bueno, yo quiero hacerlo como muy, muy, muy simple. Dicen que hoy día no hay excusa para esto en cuanto a tener ciertos problemas con la calidad mínima que se debe utilizar. No, ahorita hay gente que está mandando a hacer sus masters con archivos de 96 kilohertz a 24 bits, incluso 192 kilohertz a 24 bits, que es un mundo de información, pero tanta que ni la entiendo. Mucha calidad. Oye, entonces todo eso pasa a un vinilo. Entonces esto debe ser dominado para que en el vinilo, a la hora de hacer tu versión, utilices lo correcto, que son los masters para CD, porque son diferentes. Sí. El máster para CD, los predigitales, digitales, es todo un mundo. Es completamente un universo. El máster para CD, de hecho, ya no se usa. Ya nadie hacemos un máster para CD en los estudios, a menos que te lo pidan. Pero ya es raro. Es rarísimo que te lo pidan. Ahora, ¿cuál es el máster más solicitado? ¿Los digitales? Para plataformas. ¿Para plataformas? Sí. Entonces, ahora viene una nueva medición en streaming, que es una medición en LUFS, unidades de medida de loudness. Entonces ahora están pidiendo, en vez de los menos 5, menos 9 LUFS que traía el CD, ahorita todo el streaming te lo están pidiendo menos 24. Bueno, yo eso no lo entiendo mucho, pero quiero pensar que las personas que nos están escuchando y que son más especializadas, o los ingenieros de sonido, deben de entender, pero todo se traduce a calidades, ¿no? Al final del día. A formatos. Todo se traduce a formatos. La misma calidad en diferente formato, para que en tu celular o en tu tablet o en tu computadora no distorsione el sonido que tú estás percibiendo y lo escuches con la mayor calidad, porque los protocolos de las plataformas así lo exigen. Cada una, lamentablemente, puso un protocolo distinto, y entonces hay que estar bien al pendiente. Bien actualizado. Sí, muy actualizado. Muy actualizado. En qué pide YouTube, qué pide Facebook, qué pide Insta, qué pide las plataformas de Deezer. Oye, aquí es donde iTunes. Le voy a mandar un saludo a todos aquellos que piensan que porque nada más tienen una computadora, un micrófono y unos audífonos, ya tienen estudio. Ojo, chicos, con la calidad. Sí. Entonces, no es impensable que el vinilo se grabe a partir de archivos digitales, siempre que están preparados para vinilo. La calidad mínima supera el material de origen analógico, y entonces es cuando se pueden permitir las famosas imperfecciones o no permitirlas. Exactamente, ya tiene un control total de los archivos y de qué permitir y qué no permitir. Qué interesante todo esto, Toto. Sí, oye, tremendo. Mira, esta chica, Mandy Parnell, comentaba que al grabar un disco tienen que regresarlo a lo analógico, que era lo que yo no sabía, y te digo que por eso lo quiero compartir aquí, que leí este artículo muy interesante, y decía, por ejemplo,
Yo utilizo, esta chica Mandy Parnell, utilizo una consola de transferencia EMI antigua, el rack DMS74, y luego agrega armónicos fuera del intervalo de frecuencia digital. Uh-huh. ¿Qué significa esto traducido en palabras para nosotros los simples mortales? Que es una técnica que utiliza esta chica ingeniero en masterización. Mira, seguramente estos equipos son completamente analógicos y añaden el color del bulbo, añaden el color del aparato antiguo, que es lo que también hacemos en grabación. Aquí en el estudio tenemos aparatos de bulbos, la mayoría, que te dan un sonido muy distinto a lo de las interfaces actuales. Entonces vienes ya trabajando con un color distinto. Los armónicos y subarmónicos que te produce el bulbo son los que tú imprimes en la grabación. Oye, algunos todavía tenemos esta visión muy romántica sobre lo analógico. Por ejemplo, yo cuando entré a la industria, pues se trataba de cintas de carrete abierto. Había ya muy pocos discos de vinil, a mí me tocó. Ya era más el CD, pero todavía cartucheras, el famoso cartucho. Sí, cartucho. Y bueno, pues resulta que llegaba lo digital y todo el mundo estaba emocionadísimo por conseguir esta tecnología. Yo digo, si toda la industria estaba tan entusiasmada con la llegada de lo digital, ¿por qué, si se dio este salto hace 25 años, porque todo el mundo ahora está doblemente entusiasmado por regresar a lo analógico, específicamente al disco de vinil? Porque los humanos somos imperfectos. Entonces, el sistema digital y las capturas digitales son perfectas, son completamente perfectas. Es un espejo. Lo que tú le pongas es lo que graban. Oye, como las fotos digitales, pues sale todo. Sale todo. Todo, qué horror. Entonces, todo. Esa analogía es muy buena, la de las fotografías. ¿Sí? Si tú tomas una cámara de rollo y no tienes la vista de lo que estás haciendo, antes era un arte hacer una fotografía, al igual que un disco. Porque era desde que pones el micrófono, de cómo lo pones, qué tipo de micrófono pones. Lo podías monitorear, pero era todo en base al oído del ingeniero. Ahorita todo lo haces en base a la vista. Uh-huh. Todo estás viendo tu forma de onda. Como la foto. La foto tú la tomabas hasta que no la revelabas. Exacto. Bueno, primero revelabas, luego la imprimías. Lo mismo pasaba en una grabación. Tenías que dejarlo la foto hasta que se secara todo eso y verla, entonces sí, ver si el color te quedó bien, sí. A ver si la exposición del lente, a ver si el iris y todo eso. ¿Y entonces era igual en un estudio? Era igual en el audio, exactamente. Estabas completamente basado en tu oído, en lo que tú escuchabas y decías, aquí esto le voy a dar así, de esta forma, porque luego vienen otras grabaciones. Me acuerdo mucho de grabaciones antiguas que hacían a muchos canales cuando solamente existían 12 o 24 canales. Grabaciones, por ejemplo, de Queen, grabaciones de Beatles, grabaciones de todos esos grupos ingleses que hacían unas superproducciones con muy pocos canales. Dicen, ¿y cómo metían tanto? O sea, no tenían a la orquesta ahí grabando, no tenían a la ópera ahí, a todo el coro. ¿Y cómo lo metían? Mira, hacían una cosa bien interesante que se llama overdubbing. El overdubbing, que trata de, si tienes un multitrack de 24 canales o de 12, por ejemplo, en el tiempo de ellos ya tenían de 24, ya están muy avanzados, grababan 22 canales y esos 22 el ingeniero los mezclaba y los pasaba a 2 canales, al estéreo LR, que en este caso eran 23 y 24. Ok, y eso lo pasaban a una cinta maestra de media pulgada. Quitaban la cinta de 24 pistas y ponían otra cinta nueva. Regresaban esos 2 tracks que ya estaban mezclados a la segunda cinta de 24 tracks y entonces ya tenían otros 22 tracks para seguir trabajando. Era un trabajo artesanal, sí, claro, tremendo, de edición, de mezcla, era demasiado. Y también trabajo. El artista tenía que estar mucho más comprometido, porque hace ratito hablábamos de, no es lo mismo, es ser ingeniero de sonido hace 30 años en analógico. Imagínate estar grabando a Queen y luego llega uno de estos artistas nuevos
ay, es que no quisiera insultar a nadie, ni quisiera, pero de estos artistas, por ejemplo, de este género ahora que está muy de moda y muy despreciado por los niños X, el famoso reggaetón, ¿no? Se me ocurre gente, pues... Todo mundo, porque Todos. Sí, porque hasta los clásicos están, hasta gente ya de nuestra edad o más grande está cantando eso. Sí, pero aparte están cayendo en lo mismo. O sea, es que suena igual. Exacto, y aparte están cayendo en el formato tecnológico que está sucediendo ahorita. Ahorita la gente ya no es necesario que canten. Una cosa bien triste. Sí. Porque ya los cantantes no están preparados, los músicos no están preparados lo suficiente como para entrar a un estudio. En la mayoría de las veces. Ya no veces. necesitan músico Hay tampoco. Hay sus casos, ¿verdad? Hay sus casos, sus excepciones. Claro. Pero ahora la mayoría de la gente llega a un estudio y quiere que y pretende que todo el trabajo lo haga el ingeniero. Y tampoco es el caso. No, lo puede uno hacer y está uno capacitado para eso. Yo he estudiado muchos años con diferentes maestros y en diferentes cursos y en diferentes lugares, que nos da la posibilidad de hacer eso, ¿verdad? Hacer a la gente que cante, que se afinen, que los afinamos, los dejamos bonitos, con muchos efectos, con mucha postproducción, pero sí ya no son las grabaciones como antes. Antes te llegaban los músicos y a la primera toma quedaban. Y a la primera. Yo creo que en general eso es como los que somos locutores de hace años, que también nos acostumbramos prácticamente a la primera toma, porque así se tenía que hacer. Sí. Por tiempo, por equipo, porque era con cintas y te implicaba eso. Yo creo que eso pasa en todas las profesiones de este tipo, estas profesiones que se hacen a base de práctica, de conocimiento, de mejoras. Yo creo que hoy día la sociedad está tan ávida de que todo sea tan rápido y creo que lo digital nos ha llevado a eso en todos los sentidos. En todos Los sentidos. Sí. El día de hoy estamos hablando de los discos de vinil, analógico versus digital o digital versus analógico, con Toto Correa en Los Niños X. Porque nuestra televisión era tocadisco, mesa y armario, somos Los Niños X. Continuamos con este capítulo de Los Niños X. De acuerdo al artículo que leí, que les comentaba, si vas a relanzar un disco de la era predigital, se sugiere que grabes de las cintas maestras originales, utilizando una ruta de señal analógica. Así obtienes un resultado lo más cerca posible a la versión original. Pero si se trata de una remasterización o una producción más reciente de los últimos 25 años, es mejor usar una combinación de herramientas digitales y analógicas. De esta manera se obtiene lo mejor de ambos mundos: la textura y las profundidades sónicas de cinta analógica o engranaje de turbo, así como la precisión y transparencia de un proceso digital. Así es lo que estamos haciendo precisamente. La mayoría de estudios grabamos analógicamente con bulbos, con máquinas antiguas. Entre más antiguas mejor. Hay unos tenemos ecualizadores de bobinas, todavía ni de transistores. Uh-huh. Tengo un par de Auditronics de una consola de 1960 que suena genial. Bulbos como Marley, como Avalon, como todos estos que son reyes en el mundo analógico, ¿verdad? Por la cantidad de válvulas que usan, de bulbos. Y después todo esto se va a una cinta multitrack de 2 pulgadas. Obtenemos el color y el sonido del barrido análogo. Después digitalizamos, corregimos los errores, afinamos. Wow, ya se corrige el tiempo de cuantización y después se hace una mezcla, se vuelve la consola y se hace una mezcla en la mesa, como se dicen los Estados Unidos, en los gabachos, ¿no? Los americanos dicen una mezcla fuera de la caja, fuera de la computadora. Entonces vuelves a utilizar tu mezcladora análoga y haces con plugins, pero ahora nuestros plugins no son digitales, nosotros usamos plugins analógicos todavía. Entonces cualquier efecto y cualquier cosa lo volvemos a hacer. Lo vuelves a hacer. Ajá. Pero esto, Toto, yo tengo la duda. ¿Esto lo estás haciendo últimamente por ese mega boom del sonido analógico? ¿Lo has hecho todo el tiempo porque así te gustó? ¿Lo has hecho porque a lo mejor en tus cursos de actualización es una recomendación? ¿O hubo un momento en el que se despreció lo analógico y de repente tenías tu equipo digital? Lo analógico se empezó a despreciar por el costo.
El costo que es tiene... mucho más caro. Mucho más caro. Una cinta de Open Reel de 24 tracks te cuesta $400. Entonces para entrar a grabar necesitas... Y dura 16 minutos. Para entrar a grabar un disco necesitas 3 cintas de $400, o necesitas $1,200 antes de pisar el estudio. Wow. Entonces se volvió muy costoso, el mantenimiento también se volvió muy caro porque lo tiene que hacer gente especializada, y ahí fue donde el análogo empezó a perder peso, terreno. Sí, contra lo digital. Esto fue en los años en el 90 y tantos, ¿no? 90, sí, cerca del 2000. Del 2000. Se sacrificaba, yo tengo esa duda, pero en teoría a la hora de que algunas personas te decían, pues Toto, yo quiero hacer mi disco y no me importa, y pues hacerlo digital, pues más barato, bla, 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 bla. Se estaba sacrificando calidad, se estaba sacrificando, o realmente se puede igualar. No se puede igualar. Realmente, como te decía, el digital es un espejo y lo que le pongas entonces es mejor, en teoría, lo digital es mejor. Es mejor, es muchísimo más limpio, transparente, sin ruido, pero no tiene la calidez del sonido análogo. Entonces estamos hablando más hablando que no se busca perfección, se busca... El error que tiene la cabeza, el barrido de la cinta y todos esos errores que entre comillas, errores de toda la circuitería y de toda la imperfección que tenían esas máquinas, esa imperfección perfecta que le dan ese sonido cálido a las grabaciones. Entonces la gente lo extraña y está regresando. Y como los seres humanos, ¿no? Exacto. Sí. Como ese actor que tenía ese defecto en ese ojo, en esa pierna, en ese brazo que lo hacía único. Esa persona que no es perfecta, pero tiene tantas cosas que te molestan, que es lo que te encanta, ¿no? Exacto. Entonces vuelve a ser cíclico el asunto. Ahorita lo análogo tiene un boom. Todos los que teníamos las máquinas análogas arrumbadas, porque ya grabamos están todo felices. Digital. Sí, felices porque tenemos una maquinota de esas que los muchachos a veces no conocen, llegan al estudio y me dicen, sí, ¿esto qué es, una lavadora? Se asustan, no, se asustan. Es una grabadora. Oye, Toto, en términos de nuevas versiones, si tienes un corte de disco en un archivo digital con una tasa de bits alta, ¿escuchará la gente alguna diferencia con lo de analógico o nada más lo escuchan ustedes? Es decir, nosotros, personas comunes y corrientes, ¿notamos esas diferencias? Sí lo notas. Si tienes un equipo de mucha calidad, sí notas una diferencia, ¿sí?, de poner un MP3 o un WAV a diferentes... Yo nunca he hecho el experimento. ¿No? Sí es fácil. ¿Cómo podríamos así nosotras, personas normales, notar estas diferencias de las que estamos hablando, Toto? Por ejemplo, si traes un MP3, bien fácil el ejemplo. Si tienes un MP3 de los que compraste en un tianguis, en una USB, ya esos MP3 están súper copiados, decodificados. Oye, todos esos vicios que escuchábamos todos, como el zzz, que ya se me olvidó cómo se dice, el hiss, todo eso ya no existe con lo digital, ¿verdad? ¿O sí? Ya no existe, pero hay otros. Son otros los problemas. Okay. Hay, sí, la distorsión armónica, la distorsión digital, la guerra de volumen. Hay muchas cosas. ¿Tú crees que el comprador ya no lo nota, o que de alguna forma los consumidores nos hemos desensibilizado o estamos más sordos? Nos han puesto herramientas para que haya más venta. O sea, el consumismo es lo que nos ha llevado a dejar de entender la calidad, a dejar de entender los productos. Entonces, a un niño, a un chavo, el acceso que tiene es a su celular y sus audífonos. Y se va a acostumbrar a esa calidad. Y se acostumbra a ese sonido. Y para él esa es la perfecta, ¿no? Exactamente. Entonces dices, pues, ¿qué audífonos trae? ¿Qué celular trae? ¿Qué está reproduciendo? ¿Un MP3 de dónde? Que se lo pasaron de no sé dónde y trae 10 conversiones, 20 conversiones y nunca escuchan el sonido original. El original, exactamente. Entonces, ¿qué está pasando entre bastidores cuando la gente percibe una grabación de menor calidad? Por ejemplo, ahora lo quiero llevar al otro lado, a un disco de vinil. ¿Se dan? Ahora con los cortes, ahora con me refiero a un disco de los de ahora. No un disco que de los de hace 25 años. Un disco de los de ahora llevado a vinil no va a mejorar. Va a mantener su calidad como esté. Lo pueden tratar de rescatar
Ni en los remasterizados. Con remasterización. Con una remasterización. Sí, pero ya ya no es el original tampoco. Exactamente, ya está procesado. ¿Qué? Entonces, ahí intervienen todos esos. Entonces tú ahí lo que tú ves definitivamente es un problema de masterización. Del máster original. Es decir, que si una persona se llama artista y luego esta misma persona tiene un ingeniero, tiene un equipo, hace una grabación, vamos a suponer en vivo, es una grabación de un concierto. Uh-huh. Es el artista que tiene que saber muy bien lo que hace, vamos a suponer el cantante. Sí, claro. Son los buenos músicos, son las personas de audio y los ingenieros que están haciendo el acompañamiento en vivo. Pero luego está la parte del acompañamiento o la gente que está, no sé si se le llama en el máster, que se va a encargar de hacer la grabación. ¿Cuánta gente tiene que intervenir para que llegue a un buen término un disco? Y ponme los dos ejemplos, en vinilo y en digital. ¿Cuál sería ventaja y desventaja? El mismo artista, pero haciendo la producción diferente y toda la gente que interviene. Realmente la producción es la misma. Okay. Donde se separan es a la hora de la masterización, que es el último proceso de la grabación. Pero todo podemos trabajar con la misma sesión de en vivo, el mismo artista, los mismos músicos, los mismos ingenieros, la misma microfonía, la misma mezcladora, la misma captura, multitrack o en vivo a 2 canales. Pero al final, en la mezcla, después de la mezcla, viene el proceso de masterización, que mucha gente lo confunde, que es la mezcla y que es la masterización. La mezcla es igualar los sonidos y que todo se escuche en un lugar apropiado y adecuado para esa canción. La masterización es llevar esa mezcla a los niveles que te permite el formato. Entonces, vamos a suponer que un artista nuevo, no sé quién se me ocurre, esta niña, Billie Eilish, que sé que ahorita, que ella también ha sacado sus producciones en vinilo. Esta niña que la vimos en los Grammys, que se le fue súper bien el año pasado y que yo todavía no entiendo muy bien su arte, pero bueno, ella decide que un concierto va a grabarlo y lo va a sacar en vivo y lo va a sacar en los dos formatos, en descargas digitales y en vinilo. ¿Cómo se haría el procedimiento, el proceso? La masterización es la clave de todo. Después de la mezcla viene la masterización. ¿Se hacen dos? Sí. Okay. Y a la hora de la masterización te dicen, ok, este va para plataformas digitales. Okay. Tienes que trabajarlo a -9, a -24 o a -12 loops, según lo te pida la plataforma de streaming. Y la fábrica de vinilo te va a decir, a mí déjamelo a 0 dB. O a mí déjamelo a -3 dB y yo hago un complemento de masterización acá para meterlo a mis máquinas, para que hagan el surco a la forma y al volumen que tú necesitas. Y ahorita que tocas ese punto, un ingeniero que estuvo en la masterización de una producción es el mismo que lleva a término a la hora de la producción, es decir, a la hora de plasmarlo en el plástico. ¿Ese ingeniero se puede involucrar o son ingenieros diferentes o te puede echar a perder el ingeniero de la planta tu trabajo? ¿Cómo se empatan esas partes? Es una cadena muy impresionante de trabajo. El ingeniero de grabación es uno. El ingeniero de grabación es uno que normalmente debe saber mucho de microfonía. El ingeniero de mezcla puede ser el mismo de grabación. Que en los proyectos grandes casi nunca es el mismo. Uno graba, otro mezcla. Uh-huh. Y aparte otro de máster. Y otro masteriza, ¿verdad? Y ese proceso entre la mezcla y la masterización es muy importante porque el ingeniero de mezcla, si es el mismo de grabación, que normalmente sucede, lo grabó y lo mezcló fulano de tal. Entonces ya oíste la canción tantas veces, ya corregiste tantas cosas, ya editaste tanto, ya afinaste al cantante, ya afinaste hasta los metales, ya afinaste al violinista, ya corregiste tantas partes de esa canción, ya se procesó tanto que tu cerebro llega a un momento que ya no reconoce cambios. Entonces a la hora de la mezcla vuelves a recrear lo que ya escuchaste tantas veces y se te puede ir algo por comete ahí. Uno errores. Entonces sí es complicado, ¿verdad? Muy complicado. Entonces, aparte, después de este proceso de mezcla, viene el proceso de masterización, donde es un proceso muy fino, donde subes 1 o 2 dB. Es
una cosa tan pequeña donde comprimes un dB o 2 dB en cada aparato en diferentes colores. Este me comprime mejor los agudos, este me comprime mejor los graves, los medios. Entonces vas haciendo tu criterio de masterización. Es técnica, pero también es feeling. Sí, también es feeling. La masterización es más feeling que técnica. Tienes que saber mucho de a dónde quieres llevar ese máster, y basado en el criterio de quien lo mezcló y del productor. ¿Qué es lo que quiere el productor? ¿Qué quiso decir en esta mezcla? Y yo cómo voy a interpretar todo esto a la hora del mastering. Hoy es tan importante que también yo en este artículo que les compartía, hablaban de que tienen a los mejores ingenieros de mezclas, ganadores de premios Grammy, aquí hablaba específicamente en ese artículo, mezclando pistas enteras por 200 libras por pista, cuando deberían pagarse 3,500 por el mismo trabajo. Fíjate la diferencia. Bueno, ni se diga en México, ni quiero hacer cálculos. No, si estamos hablando de que tú ganaste un Grammy y te pagan 200 libras, bueno, que es más que dólares, un poquito más, cuando el precio real, verdadero, debería ser de 3,500, estos ingenieros, estamos hablando del Reino Unido, están trabajando por nada porque el público ya no entiende el valor de la música y la industria se ha vuelto más barata y barata, por lo que este lado empresarial de la misma animará a la gente a ir con la opción más barata, lo que tú decías de las nuevas generaciones. Exactamente, compran una computadora, la que usaban en la prepa, y meten una interfaz, un micrófono y ya tienen un estudio de grabación. Lamentablemente no es así. ¿Y si metes una consola de perdido de 3 canales tampoco? No. ¿Sabes qué es lo más importante? Con la experiencia y el tiempo que tenemos, nosotros cometimos esos mismos errores hace 30 años. ¿Cuando empezabas? Sí. Y bueno, ya con el estudio y con parte del trabajo con diferentes formatos de personas y músicos y en lugares distintos, te vas dando cuenta que realmente hay 3 básicos en la grabación. Un buen cuarto es básico, que un cuarto esté calibrado y medido para que sea un estudio de grabación. No cualquier cuarto puede ser un estudio de grabación. Por supuesto. Hay medidas prohibidas para los estudios de grabación. Entonces, ¿y qué es lo que tiene ese estudio de grabación? Tiene difusores, tiene atenuadores, tiene absorbentes, tiene plafones reverberantes. ¿Qué es lo que debe tener tu cuarto? Eso se hace en base a una medición, en base a checar la forma de tu cuarto, con qué materiales está hecho, y luego empieza un tratamiento de aislamiento y de acondicionamiento profesional, acústico, que es otra cosa. Tiene que ser el lugar profesional. ¿Qué más? Dices que son 3. Primero, son 3 cosas. Después, la captura. Toda la base de una buena grabación está en la captura. Puede ser con el micrófono que quieras. Si tu cuarto está bien, tu captura va a ser buena con un micrófono tradicional. Pero también tiene que ver mucho dónde lo coloques, en base al sonido que tú necesitas. ¿Verdad? Hace poco estuvimos grabando un saxofón que querían que se oyera que no se oyera tan presente. Ok, retiras el micrófono, pero porque confías en tu cuarto y dices, ok, no me va a sonar tanto a la reverberación porque mi cuarto lo tengo calibrado a tantos milisegundos de retardo en las frecuencias. Qué difícil. Entonces ya te basas en eso. Y la tercera parte es tener un buen equipo de monitoreo. Estar también con tu equipo de monitoreo calibrado. Todo es puras calibraciones. Esto es la acústica, es física del sonido, es pues todo esto tiene mucho que ver para lograr. Mucha ciencia, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y el famoso trabajo de entrecomillado, lo digo, talacha. De hacer, deshacer, hacer, aprender. El oficio también, cuando hablábamos de feeling. Así que en última instancia, este debate es menos sobre la fuente de una grabación y más sobre quién y cómo. ¿Quién y cómo lo hace? Así es. Eso es una parte importantísima. Es
básico. Y lo hemos aprendido hoy. Puedes tener el mejor equipo, si no tienes a esa persona indicada, tampoco va a funcionar. Tampoco va a funcionar, exactamente. Ya ha sucedido en muchos lugares, ha sucedido que tienen equipos impresionantes, carísimos, de millones de dólares. Pero no da, pero no, el productor no da una. Yo más o menos conozco de algo. Sí. Pues lo que en su mayoría se olvida dentro de estas discusiones, aparte de si la fuente es analógica o digital en lo que respectaba a los discos, es más importante si la música suena de la manera en que pensabas que debería ser y deja suficiente dinámica para un procesamiento adicional. Si es así, los resultados serán siempre tan buenos como puedan ser. Así es, realmente. Te decía hace rato una frase que se usa mucho en este tiempo, que es la guerra de volumen. La guerra de volumen se consigue con la masterización. En los 90s estábamos trabajando a menos 14, menos 16 dBs. Podíamos trabajar así, de ahí se hacía un buen vinilo. En los 2000 ya estábamos ya picando a menos 3 dBs. Poniendo como pico el 0, que el 0 es el máximo volumen que puede recibir cualquier ¿El medio. del centro? No, el de la orilla. ¿El de la orilla? O sea, el del centro se acabó. Tu pico en digital ya es 0. Ya es 0, porque nosotros en las consolas teníamos también como locutores el manejo de los volúmenes, Exacto. Esto y demás, que también nos hemos tenido que adaptar. Exacto. Sí, ahora ya tu pico es 0, y antes te digo, en los 2000 estábamos en menos 3, fue aumentando, las producciones fueron creciendo, entró la masterización de lleno, ahora ya era mantener el 0 pegado, y entonces todo el rango dinámico se perdió, se sube todo lo de abajo, toda la dinámica de abajo la sube y lo aplastas y lo achatas y haces un máster que suena durísimo, pero con dinámica 0. Ya no escuchas los movimientos de los músicos, ya no escuchas nada, pero a la gente le gusta, entre más volumen tenga tu grabación, es mejor, ¿verdad? Entonces, ¿y esto cómo lo podríamos traducir? ¿Como una especie de que 3D o no, es parte del consumismo, ¿no? El que suena más duro es el que suena mejor, y no es verdad. Ahora ya hay producciones que se están regresando, están retornando ahora con lo del análogo, estamos retornando ya la cordura de mejor sentir una dinámica, de tener un sentimiento, capturar el feeling del músico y que el ingeniero lo vaya y lo capture y se lo muestre a la gente con la dinámica que lo tocó. Es que a eso me refiero yo con el 3D, tal vez no lo expliqué bien. Es decir, que el sonido se oye como cuando estás en un lugar y que la trompeta se oye por un lado, el sax por otro, el cantante en algún lugar. No sé si eso te refieras con dinámica, porque lo quiero poner en palabras simples para los que no somos ingenieros. La dinámica es el volumen que da el músico al instrumento. Por separado. Sí, sí. ¿Sí? De repente hay un guitarrista que hay una parte que toca muy bajo. Okay. Entonces lo tienes que sentir bajo. Y hay una parte donde sube su volumen de instrumento, pero lo tienes que sentir. Entonces esa es nuestra tarea como ingenieros, hacer que... Y lo analógico lo logra. Capture. Lo analógico lo logra. Lo digital lo limita. Lo puedes hacer en digital, pero te digo, la guerra de volumen nos ha llevado a que todo lo comprimamos, a que todo lo hagamos muy plano, para ganar más volumen. Que pareciera que es la única meta. La única razón, día. Sí. Entonces, muchos músicos ya ahora están tocando tocan parejo todo al mismo volumen, aunque tengan control de volumen, no sé, tal vez una trompeta, un saxofón, un acordeón, todo tocan al mismo volumen, y ya no hay matices. Entonces nos acostumbramos tanto a eso que la misma música se suena plástica. Fría, sí. Calculada, ahora ¿no? Ya, y con las herramientas digitales que son los procesadores de audio, los sintetizadores, los loops, los samples, todo este trabajo de ahora de la música actual ya hace que la música suene muy plana, muy plana. Para empezar, con los loops prendes la radio. Ya es un loop. Prendes la radio y empieza una canción y no sabes cuál de todas es.
porque pareciera que aparte pareciera preconcebido, que seguramente ha de haber, así es, sí. Ha de haber ritmos preconcebidos ya. Sí, ya. A veces Sí. pienso que las canciones las hicieron comprando paquetes donde vienen los intros y luego los puentes y luego los fades, ¿no? No sé, me da la impresión, no sé si así suceda. Así sucede en varios géneros. Fíjate, sí. ya se compran los ritmos de alguna forma. En el trap, en el rap, en el reggaetón se compran los ritmos y ya nada más le pones tu letra y ya hiciste una producción, canción, ¿no? Y lo peor de todo es que te puedes ganar un Grammy, como algunos. Sí. Ya lo veremos. Febrero es mes de los Grammys. Bueno, no sé si se va a transmitir en febrero, pero seguramente nos vamos a llevar muchas sorpresas. Sí. Toto, espero que sea el primero de muchos programas más, porque pues tú aparte eres músico, tienes muchas visiones más, productor, músico, ingeniero de sonido y no sé cuántas cosas se me quedan en el camino, compositor, cantante, productor. Pero quisiera concluir que tú me digas desde tu punto de vista hacia dónde va lo digital, hacia dónde va lo analógico y qué esperar para el próximo año en materia de discos de vinil. Bueno, el mundo de la grabación apunta sin lugar a dudas a un retorno de todas estas máquinas, de los bulbos, de la cinta. Ya lo estamos viviendo, ya muchas grabaciones, la mayoría de grabaciones están regresando a cinta. Allá va la industria, ¿verdad? Y los fabricantes van a empezar a hacer híbridos de todo esto. Y hay algunos que ya iniciaron, sí. Ya iniciaron válvulas con transistores. Ya están haciendo híbridos que suenan ya un poquito mejor y de varias calidades. Te puedes encontrar un preamplificador de bulbos de $150 y te puedes encontrar uno de 5,000. Como en todo. Como los zapatos, los relojes, en todo. Entonces para allá va la industria, ¿no? Nos van a dar lo mejor de los dos mundos, que eso es muy bueno, utilizarlo. Nosotros como ingenieros... Bueno, en mi experiencia, cuando la gente quiere tener lo mejor de los dos mundos, por lo general no le sale. Para las nuevas generaciones va a ser muy padre, porque los van a ir metiendo te vas a ir más a lo analógico. Exacto, ver lo que había. Pero nosotros que ya... es como una transición. Que nacimos con eso, con lo analógico, y que me tocaron, por ejemplo, a mí los 4 cambios de formato yo grabé en vinil, después en cassette, después en CD, y ahora en formatos digitales WAV, y ahora el streaming, bueno, ya son 5. Y más lo que viene, porque esto va rapidísimo, ¿verdad? La industria, me decías... ¿Tú cómo la ves aquí en México? ¿Tú has visto que así como en Estados Unidos, porque las estadísticas que traemos son de Estados Unidos, en México también se ha visto este crecimiento en cuanto a que la gente compra más discos y en cuanto a que también las nuevas producciones se hacen en discos de vinil, sí, LPs? Sí, ya incluso hay tiendas aquí en la ciudad, ya hay tiendas de vinilos. ¿Son nuevos? ¿O son los antiguos? No, los nuevos. ¿Los nuevos? Ya los nuevos. ¿Cuánto cuesta un disco de vinil? Yo no he preguntado. ¿Pero son caros? 400, 500 pesos. Son caros. Son caros. Sí, son caros, sí, pero vale la pena. Y son para gente muy especializada que tiene sus equipos así muy Chicos, muy y asimismo yo la recomendación más grande que les puedo hacer, porque me pasó con mi disco de Parchís, es: si traes tu disco de vinil, no lo dejes en el coche cerca de una ventana. Por favor. Porque terminará siendo totalmente un chicharrón. Exactamente. He ahí esa parte. ¿Esa se solventó? ¿Siguen siendo tan endebles en cuanto a materiales? ¿Es lo mismo? Es lo mismo, sí. Hay que cuidarlos mucho y cuidarlos de las rayaduras y limpiarlos con alcohol isopropílico, y ahí tienes tu franelita. A la vieja usanza. Así es. Todo el ritual viene siendo igual. Los seres humanos somos entes de rituales. Tal vez esa es la razón por la que lo de antes nos llama tanto, ¿no? Sí, nos suena mejor y nos gusta más. Exactamente. Muchísimas gracias, Toto. Al contrario. Muchas gracias a todos ustedes. Y para cerrar este capítulo de Los Niños X, yo quiero citar una frase del libro Alta Fidelidad de Nick Hornby. Dice así: ¿qué hay de malo en quedarse en casa con tu colección de discos? No tiene nada que ver con coleccionar sellos o pósters o posavasos de marcas de cerveza o dedales antiguos. En una colección de discos hay todo un mundo más simpático, más sucio, más violento, más apacible, más lleno de color, más sórdido, más peligroso, más adorable que el mundo en el que vivo. En él hay historia, geografía, poesía y otras 1000 cosas que debería haber estudiado en el instituto o en la facultad, incluyendo música. Hasta la próxima.